Hola, bueno, continuando con esta unidad, después de haber visto la unidad 1 y 2 en términos resumidos, vamos a hablar ahora de la unidad 3, particularmente de los elementos que tienen que ver con la distribución y transporte de productos, entendiéndose que la distribución está supeditado a todo cómo lo vamos a entregar el producto a nuestros clientes, y esta puede ser tanto de larga distancia o de última milla. Por consecuencia, los elementos de transporte para desarrollar esta instancia es tremendamente fundamental, toda vez que ustedes ya saben que la logística tiene por propósito reducir tiempo, entregar en tiempo oportuno, manejar la información en términos eficientes, manejar información también con el contexto de poder reducir la movilidad de los productos y movilizarlos siempre y cuando sean necesarios. Por tanto, el transporte y distribución en los flujos de redes y su aplicación está dado porque las redes de transporte pasan a ser fundamentales, y no solamente de transporte para movilizar la carga, sino primero que nada tiene que haber información previamente antes de movilizar la carga. Es decir, si yo no tengo la demanda de un producto porque la demanda viene en caída, claramente no puedo de alguna forma pedir ese producto y movilizar producto, lo que me puede generar un sobrestock o sencillamente la no movilización de ese producto en nuestra bodega. Por consecuencia, tengo que entender el comportamiento de nuestros clientes, como también la temporalización que tiene ese producto dentro de diferentes etapas. Por ejemplo, si somos una empresa textil y vamos a vender ropa de invierno, obviamente en las épocas ya de junio, julio, tengo que dejar de sacarla de stock y pedirlas, porque sencillamente va a entrar a la temporada de primavera. Por consecuencia, hay ciclos o elementos cíclicos que de alguna forma implica entender el comportamiento de un producto en el mercado, toda vez que eso va a asegurar que la movilidad y el transporte tengan un propósito distinto entre un periodo y otro. Es así que la movilización y la red de distribución pueden ser diversas, o pueden ser camiones, eh, buques o barcos, aviones, trenes, bicicletas. Es decir, la red puede ser de lo más diverso posibilidades que hay. Obviamente, muchas veces el producto está supeditado al tipo de distancia que vamos a hacer. Por ejemplo, si ustedes van a transportar en última milla, lo más probable es que si usted va a transportar pizza de última milla, lo más probable es que utilice una bicicleta o una motocicleta. Sin embargo, si consiste en una empresa como, vamos a suponer, una gran corporación que comercializa pizza, lo más probable es que los productos los tengan que movilizar en un camión de gran tamaño para poder tener un stock suficiente para poder abastecer la demanda de los clientes en el espacio de la última milla. En consecuencia, la red es distinta dependiendo de la instancia del producto que se está utilizando, y eso obviamente trae elementos significativos. Entonces, la red es diversa, hay diferentes tipos de recursos de transporte disponibles, pero también cada transporte tiene que tener y responder a la característica del producto de trasladado. Es decir, si vamos a transportar un fluido, tiene que ser un camión cisterna. No así si vamos a transportar carne o algún producto congelado. Es decir, requiere un camión de refrigeración o congelación. Y si vamos a transportar producto de cargas peligrosas, tiene que ir dentro de una cubierta que permita asegurar ese transporte y no se genere ni la combustión, ni el daño, ni obviamente una estructura adecuada para el propósito. Por consecuencia, existen diferentes tipos de dimensiones. Están los furgones, en la área, bueno, digamos que las dimensiones son terrestre, marítima, fluvial, aéreas y otras. Sin duda, dentro de lo terrestre vamos a encontrarnos comúnmente como furgones, camionetas, ¿cierto? Furgonetas, vehículos de similares características, pero también vamos a encontrarnos con bicicletas últimamente, y también con motocicletas, que también están entrando a la logística como instancia de distribución y repartición altamente significativa, en particularmente en tramos cortos y de última milla. Y otro, también en tema terrestre están los ferrocarriles. En el área marítima están los barcos, barcazas, gabarras, que son más pequeñas pero son altamente eficientes en el transporte de carga. En la parte aérea están los aviones, los helicópteros, los dirigibles, y sin duda no podemos olvidar los drones, que son altamente utilizados actualmente en la industria logística, particularmente para las áreas de seguridad. Para la seguridad o para el control de forestal, para el control agrícola, incluso para el tema de fumigación agrícola. Y es más, también entra la parte espacial. Ya se están evaluando, ya particularmente los chinos ya están pensando en instalar la opción de instalar una plataforma en la Luna para poder hacer la logística más eficiente de la Luna a Marte, que el propósito de ellos es llegar al 2030. Entonces hay todo un propósito significativo en ese proceso del análisis de la logística, particularmente espacial.
Y otras que son de carácter, quizás a veces no asociamos, pero sí tienen que ver con transporte, son las partes de las tuberías, las tuberías oleohidráulicas, las acueductos, las cintas transportadoras, son elementos importantes dentro del transporte de carga. Aquí tenemos una diversidad de tipos de transporte, básicamente ya la tenemos como figura, esto es una diapositiva que la hemos visto un par de veces antes, pero es altamente significativa para comprender el contexto de lo que se analiza. Particularmente, voy a volver hacia atrás para poder precisar, la diferencia entre uno y otro va a depender del volumen, y eso es importante entenderlo, que la carga con el tiempo es importante, cuánta carga y cuánto tiempo me demoro. Por un lado está los kilogramos por tiempo, puede ser metros cúbicos tiempo, puede ser carga por kilómetros, es decir, cuánta carga moviliza por tanta distancia. Entonces hay un conjunto de elementos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de metros cúbicos hora estamos hablando de caudal, pero si hablamos de carga hora estamos hablando de un flujo másico de carga. Entonces son elementos que son importantes entenderlo y que generalmente se asocian a la física o a los procesos de ingeniería, pero sin embargo son tremendamente significativos los procesos de logística. Bueno, los ferrocarriles ya los mencionamos, las carreteras también, la diversidad de vehículos terrestres también, que van a estar diferenciados por su capacidad de carga. Los barcos, dependiendo de lo que lleven, obviamente van a tener una diferenciación. Por tanto, es importante en qué lo vamos a transportar. Por lo tanto, ahí entramos en los conceptos de los contenedores. Los contenedores tienen dimensiones y modalidades distintas. Hay contenedores que son tremendamente abatibles desde el punto de vista de que se pueden desarmar por completo, y otros que son totalmente fijos, y otros que tienen una semicondición de abrirse, como va a también mantener la estructura completa. Y hay otros que tienen ciertas dimensiones bastante particulares, que en lo particular no sé para qué funcionará esto, pero existen. Entonces, los contenedores tienen elementos importantes. Los aviones de exclusivamente carga también movilizan una cantidad de carga, pero en poco tiempo, y eso lo hace significativo. Los contenedores aéreos son diversos. Aquí tenemos un conjunto de elementos distintos para diferentes tipos de uso. Los menciono y los coloco porque es importante conocer que existe también una estandarización mundial de cómo se moviliza la carga aérea. Igual los tipos de aviones que existen, las diferentes características que tienen, la capacidad de carga, etcétera, rapidez, un conjunto de elementos importantes. Y estos son también metros cúbicos por hora que se desplazan de carga en un determinado tipo de ciclo. Y estos también son, obviamente, sistemas de transporte significativos, ya sea para fluidos, para petróleo, combustibles, aceites en especial. Por ejemplo, ahora para la sequía, tener estos elementos para transportar agua desde las zonas de mayor cantidad hídrica a los sectores de menor cantidad hídrica es tremendamente importante. Por lo tanto, los flujos de carga en metros cúbicos hora es fundamental en el caso de este tipo de transporte. Entonces, la relación de una y otra va a estar supeditado según los costos asociados, ya sea los costos fijos o los costos variables que estén presentes. Este es un ejemplo que lo hemos visto en otras oportunidades, o por lo menos yo lo he presentado, que generalmente no existe mucha literatura en función de esto, y por eso lo cito. Si alguien quiere la planilla Excel, yo se la puedo enviar. El cálculo no lo voy a explicar acá, es un cálculo bastante simple, pero que tiene que ver básicamente la relación de tiempo-kilómetro, es decir, costo-kilómetro. Si lo vemos desde una alternativa de un avión, el costo es alto en relación al tiempo-kilómetro, ¿sí? Pero sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de un contenedor en un barco, por ejemplo, que es esta alternativa de algún barco, o un buque, como lo que indicamos ahí, desde Shanghái y San Antonio, por ejemplo, y acá tenemos Shanghái, pero Pudahuel, el aeropuerto de Pudahuel, es mucho más económico porque mueve mayor carga, ¿sí? O sea, mueve una cantidad de carga importante a un costo mucho más económico. Pero sin embargo, si le colocamos tiempo, el avión es mucho más rápido, por lo tanto el costo es más económico, a diferencia de que el tiempo puede durar 40 días, que es lo que define de alguna forma el tiempo de transporte, desde Shanghái, desde China a San Antonio o a Valparaíso. Por otro lado, si lo relacionamos con carga, cuánta carga se mueve por tanta distancia o kilómetros, también es un tercio de lo que corresponde acá. Entonces la evaluación económica es tremendamente significativa según lo que queremos transportar y en qué condiciones lo vamos a transportar. Hay elementos también que son importantes de entender, que cuando en estos desplazamientos es importante identificar cuáles son las devoluciones, en este caso la logística inversa, porque eso obviamente va a tener costo asociado. Los operadores logísticos van a tener un rol bien significativo en poder coordinar y apoyarnos. Es decir, cuando nosotros no tenemos mayor capacidad logística de poder transportar un producto a otro y tenemos un departamento especializado, muchas veces tenemos que contratar un operador logístico que nos ayude desde
desde la instancia de importación desde un país extranjero hasta Chile, pasando por toda la etapa hasta que te lo deja en las bodegas de nuestra empresa. Y eso obviamente es un tremendo apoyo cuando no tenemos la capacidad ni técnica ni logística para poder desarrollar todo ese tipo de cosas. Tenemos un operador logístico que nos puede apoyar. Dentro de los diseños importantes de los canales de distribución, es importante desarrollar un diseño eficiente y coherente con el producto que estamos transportando, que es lo que fue la primera parte de este video. Es importante entender que el e-commerce es un sistema de comercialización fundamental, que es lo que nosotros conocemos como online, porque siempre hemos hablado de la logística como una condición offline, es decir, lo que se vende en el lugar. Pero online también tiene un elemento importante, porque es como nosotros vendemos a través de la plataforma y luego aseguramos la comercialización del producto, a la entrega del producto. Porque cuando alguien compra por internet, obviamente espera que el producto llegue en los tiempos y los plazos que se definió a través de la plataforma. Pero alguien tiene que estar detrás de eso. O sea, nosotros al momento de hacer la compra, inmediatamente se activan un conjunto de acciones que implica informar al piqueador de la empresa, decirle, mira, se hizo tal venta, es para tal lugar, tienes que empezar de tal forma y tienes que enviarlo en tal momento para que llegue en tal fecha. Entonces hay toda una activación, o se activan varios elementos que son contribuyentes a que la logística se cumpla eficientemente hacia el propósito final. Aquí tenemos, por ejemplo, el convenio que se hace entre el acuerdo de Alibaba para comercializar productos chilenos. Y esto es un elemento importante porque en definitiva aquí hay una logística detrás bien significativa de cómo Alibaba comercializa los productos. Pero cuando Alibaba hace una venta desde la plataforma, vamos a suponer, y haciendo una analogía quizás un poco más graciosa pero no menos importante, supongamos que alguien del extranjero quiere comprar productos chilenos. Por ejemplo, vino chileno, el indio pícaro chileno, una figura del Moai chileno, quizás alajería mapuche o aymara, por nombrar alguno. Tiene que activarse un conjunto de elementos que implica cómo yo realizo la venta y luego hago toda la logística de distribución. Bueno, Chile, a partir hace un par de años atrás, del 2015, se activó esta correlación para poder vender y entregar productos al extranjero. Y eso obviamente beneficia mucho a las pymes. Si el mercado chileno no vende, tenemos todo un mercado internacional para hacerlo. Bueno, y después vienen características de los vehículos. Aquí vemos un par de vehículos tipo para poder definirlo. Los costos logísticos, obviamente ya los hemos mencionado, que está supeditado al tipo de distancia, al tipo de producto, a la cantidad, cuál es el cobro que tiene el producto según la característica del vehículo, cuánto es el peso, el volumen que vamos a ir asociando a cada uno de estos productos para poder asegurar la entrega. Los costos van a estar asociados al transporte, al almacenaje, el inventario, elementos administrativos. Y en este aspecto quiero adelantarme alguna pregunta o reflexión que puedan estar ausentes. Muchas veces me preguntan cómo se valora el almacenaje. Bueno, son por metro cuadrado del valor del terreno. Y el tener un producto ahí sin movilización tiene un costo asociado sin considerar el costo, además del deterioro de ese producto que no tiene de alguna forma movilidad. Y aquí tenemos de alguna forma los sistemas de control para el tema del transporte. Siempre la información es fundamental. A dónde va, cómo va, cuánto tiempo le queda por llegar, etc. Aquí hemos hablado de algunos métodos de cómo instalar una planta para poder asegurar que la red de distribución sea la más eficiente posible. Por lo tanto está el método Weber, que es el método Weber y centro de gravedad, que asegura cuál es la ubicación más adecuada de las plantas dentro del proceso. Aquí tenemos un ejemplo, que pueden ser clientes y proveedores, que están ubicados, que tenemos aquí, estas son las distancias en kilómetros, ¿sí? Estos están sacados del Map City. Tuve que cambiar los nombres porque eran datos reales de una empresa. Por confidencialidad de la información tuve que cambiar los nombres, como también el nombre de la empresa, no la cito particularmente por la misma razón. Los valores y los datos son más o menos acorde a la información que teníamos. Y esta empresa estaban ubicadas más o menos en estos datos. Cambié un poco los datos de la dirección para que no las vayan a sacar por ahí y logren identificar quién podría ser la empresa mandante. Sin embargo, cuando desarrollamos esto y dónde tenía que instalarse esta empresa, en la cual nos pidieron una asistencia técnica desde una empresa con la que estuvimos trabajando, desarrollamos todo el modelo de cálculo y llegamos a este punto, que es un sector cercano a La Pintana, un sector que también se evaluó el valor del terreno, un valor del terreno que era posible comprar. Además, era un sector industrial dentro de La Pintana, por consecuencia pudimos evaluar que era una alternativa viable. Ellos se instalaron cerca de ahí posteriormente, por lo tanto eso fue bien significativo. Bien, pues muchachos, estoy dentro de los 15 minutos que se me acaba el tiempo. Cualquier duda me la pueden formular. Espero que el video haya cumplido un poco la expectativa, considerando que lo vi muy rápido. Son contenidos que se ven en todo el semestre. Un abrazo. Cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Hasta luego.